Probablemente el tema de hoy puede herir muchas personas, mas no se trata de herir personas, se trata de poder abrir la Biblia. Y la Biblia tiene verdades que necesitamos comprender. Hoy hablaremos sobre María. Y yo quiero dejar en claro, antes de poder abordar este tema, lo siguiente. Como cristianos, María es una mujer digna de poder ser admirada, de inspirar a tantas mujeres, pureza, el hecho de ser obediente al plan que Dios tiene para la vida. Es una mujer admirable como otras mujeres en la Biblia. Y ella recibió el enorme privilegio que toda mujer quería, ser la madre del Mesías. Eso trajo tanta bendición para su vida. Y claro, esa bendición también la disfrutamos nosotros, porque es a través de ella que Jesús vino y se encarnó. Sin embargo, cuando abrimos la Biblia, no existe adoración, ni veneración, ni intercesión a través de María. La Biblia es clara que el único mediador, intercesor y digno de ser reverenciado y adorado es Jesucristo. Entonces, esto no tiene que ver con tu fe en Dios. Esto tiene que ver con aquello que la Biblia dice y enseña, porque hoy vas a fortalecer tu fe en Cristo, en el Creador y no en la criatura. Y espero que en el estudio de hoy tú puedas tener el corazón dispuesto no para escucharme a mí, sino para ver lo que la palabra dice. Así que invito para que puedas tomar tu Biblia y juntos podamos estudiar este tema. Hoy hablaremos, ¿María es intercesora? ¿María es la madre de todos los habitantes? ¿María necesita ser venerada? Bienvenido a un capítulo más de Biblia Fácil. Bienvenidos amigos a este capítulo y como siempre, antes de poder ingresar a nuestro tema, ofrecemos a nuestros amigos un material extraordinario. Se trata del curso bíblico En Busca de la Verdad, que pueden solicitarlo a través del WhatsApp más 55 12 98 100 14 60 o ingresando a nuestro sitio web estudielabiblia.com. Allí puedes solicitar este material, es totalmente gratis y tú puedes disfrutar de su contenido porque es el estudio de la palabra de Dios. Estamos listos entonces para abordar nuestro tema de hoy y como siempre antes pedimos la dirección de Dios. Oramos. Querido Dios, muéstranos una vez más tu luz a través de tu palabra. En un mundo de tantas opiniones, tu palabra es aquella que está por encima de cualquier opinión o argumento. Nuestra fe no está colocada en una iglesia, en una religión, en un pastor o en un sacerdote, sino en ti. Y tú nos dejaste tu palabra para poder ser guiados por ella. Pero también dejaste tu espíritu para que nos lleve a la comprensión de tu palabra. Y es por eso que hoy pedimos ser abrazados por ese poder, guiados por ese poder, y al comprender esta verdad podamos aceptarla en nuestro corazón. Danos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro tema de hoy es María. ¿Es intercesora? Como ya dije, como cristianos admiramos mucho a María, respetamos a María como a cualquier otro personaje bíblico, héroe de la fe, que nos enseña tantas lecciones, que nos inspiran a obedecer, nos inspiran a entregar todo al Señor, a ser fieles a Dios. Pero cuando se trata de adoración, veneración o intercesión, eso no es un asunto de criatura, sino de creador. Y María, aunque recibió tanto privilegio al ser la madre de Jesús, no dejó de ser criatura, porque ella fue creación de Dios. Hay una diferencia enorme entre creador y criatura, y el único que debe ser reverenciado, adorado, es el creador, no la criatura. Más hoy entonces, con mucho cariño y respeto, queremos abordar este tema desde el punto de vista bíblico. Así que te voy a invitar para que juntos podamos dialogar sobre este tema. ¿Sabes qué es interesante? Que hoy nuestro siglo es conocido como la era de María. ¿Y por qué razón? Porque existe un despertar religioso tremendo. Obviamente dentro del catolicismo, pero también dentro del cristianismo y otras religiones. Ese despertar ha hecho que algunos escritores puedan denominar al siglo XXI la era de María. Este es el siglo de las peregrinaciones marianas,
Hay tantos monumentos y tantas fiestas en honor a María y tantas peregrinaciones hechas para María. Ahora, hay santuarios marianos para poder demostrar veneración y a esto se le añade algunos milagros, que por ahí algunos cuentan, las ciertas apariciones de María. No sé, ustedes han escuchado algunas de esas historias. Y bueno, todo esto agrega para que este siglo pueda ser conocido como el siglo o la era de María. Es interesante que en esta era de María, María es considerada modelo de santidad y abnegación, y una palabra que no puede dejarse pasar por alto porque en esto se basa en sí la creencia fundamental, es la perpetua virginidad de María, que eso lo abordaremos de aquí con el estudio de la Biblia. Entonces, María es vista como la Virgen perpetua y es vista como la modelo de santidad y abnegación, tanto así que históricamente en el año 431, que fue el Concilio de Éfeso, por primera vez se hace una declaración dogmática para María. Y esa declaración dogmática decía así: María debe ser honrada como Theotokos. Theotokos, ¿qué significa? Madre de Dios. Interesante, ¿no? La declaración. Ella es la Madre de Dios. Entonces, allí viene la primera declaración dogmática. En el siglo XIX, el Papa Pío IX proclamó el dogma católico de la Inmaculada Concepción. Entonces, a partir de ahora, vamos a ver lo que dice la historia y cómo de manera gradual fueron cada vez elevando a María. Primero diciendo que es una virgen perpetua, modelo de santidad, luego la llevaron para el cielo, luego la pusieron de intercesora y después vamos a leer un dogma que dice que hasta Dios obedece a María. Imagínense, el Creador obedeciendo a la criatura. Entonces, eso no fue de la noche a la mañana, esto fue de manera gradual, cada vez avanzaba en el tiempo. Entonces, comienza en el año 431 con la primera declaración dogmática y a partir de allí va creciendo. Entonces, en el siglo XIX se proclama el dogma de la Inmaculada Concepción. Juan Pablo II tenía una tremenda veneración a María, tanto así que en el año 1958, cuando Juan Pablo II allí se consagra como obispo, él manda decorar su escudo de armas con la letra M. Y la letra M estaba bordada con oro, era la M de oro. Y allí coloca una inscripción, ¿no? en esa letra. Y eligió como lema, Totus tu sum María, que significa yo soy totalmente tuyo, María. Entonces, vamos a ver en el estudio de hoy que cuando se habla de María, Jesús está totalmente subordinado, desplazado y María es exaltada. Tanto así que Juan Pablo II se entregó completamente y en su devoción dijo, yo no soy totalmente de Jesús ni nada, yo soy totalmente de María, ¿no? Y en su escudo de armas él colocó la letra M justamente con esa intención. Algunos escritores señalan de que María puede ser la esperanza para unir varias religiones. Resulta que los musulmanes tienen un grande respeto por María, porque María fue madre de Jesús, pero para el musulmán Jesús no fue el Salvador. Para los musulmanes Jesús fue uno de los profetas que Alá mandó a la tierra. Entre los profetas, los más importantes no es Jesús, es Mahoma o Maomé. Sin embargo, por ser María la madre de Jesús, ella es respetada. Entonces, ustedes saben que el Papa Juan Pablo II y Benedicto XVI hicieron todos los esfuerzos para hacer un acercamiento con los musulmanes diciendo así, nosotros tenemos algo en común. Ambos decimos que reverenciamos a nuestro padre Abraham y ambos honramos y veneramos a María o respetamos a María. Entonces, esto sería el puente, tanto así que algunos dicen, este sería el puente para unir credos y especialmente el puente para unir católicos y musulmanes. Miren que no es una simple creencia, tiene raíces muy profundas. ¿Cuál es la estrategia que se usó a través de toda la historia? Yo he tratado de resumir esto para poder abrir la Biblia y ver qué dice la Biblia al respecto. Pero la estrategia es simple, elevar a María a la posición de Cristo
y del Espíritu Santo, haciendo de María indispensable para la salvación. Ese es el resumen de todo. Entonces, el propósito de poder siempre colocar dogmas a través de la historia es elevar a María al grado de que incluso Cristo pueda estar subordinado a María. El Espíritu Santo pueda ser menor que María, a tal punto que sin María no hay salvación. Y eso no es un invento mío, lo vamos a ver qué cosa es lo que se dice, cuáles son los dogmas que se proclamaron, que obviamente eso está escrito en la historia y en varios libros que podemos allí una vez más confirmar. Muy bien, ¿qué cosa es lo que dice la Biblia de Cristo y qué cosa es lo que dice el catolicismo de María? Lo que dice la Biblia es el fundamento de nuestra fe y lo que dice el catolicismo no tiene ningún sustento bíblico. Son apenas dogmas creadas en diversos concilios y algunos por papas. Entonces, miren cómo quieren colocar a María en la igualdad o por encima de Cristo. En primer lugar, Cristo nació sin pecado y vivió una vida sin pecado. Eso dice el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 15. Él fue semejante a nosotros, pero sin pecado. ¿Qué cosa dice el catolicismo? María fue concebida sin la mancha original del pecado. Este es otro tema que necesitamos ver sobre la mancha original. Y vivió una vida sin pecado. O sea, María sería el equivalente a Cristo. Esto no dice la Biblia, pero a María la colocaron justamente con ese tipo de santidad. Solo Cristo ofrece gracia y salvación. Eso dice la Biblia, Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Pero el catolicismo dice, María no necesita de gracia y salvación y al contrario, en lugar de necesitar, ella ofrece gracia y salvación. Eso vamos a ver en un documento católico que luego vamos a ver la referencia. Cristo ascendió al cielo para ser Rey de Reyes. Eso dice la Biblia. Vemos la adoración incluso en Apocalipsis capítulo 4 y Apocalipsis capítulo 5. Pero el catolicismo dice que también María ascendió al cielo para ocupar la posición de reina del cielo. ¿Hay algún texto bíblico para esto? No existe. Pero el interés es elevarla tanto a tal punto de desplazar a Jesús. Otra característica o otro argumento. Jesús es el único mediador y redentor. Sin embargo, el catolicismo dice no, que María es la mediadora y es la corredentora. ¿Ustedes se dan cuenta a qué punto se elevó María? A tal punto de hacerlo incluso como parte de la Trinidad. Ya no hay Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino hay Padre, Hijo, Espíritu Santo y María. Totalmente absurdo, ¿no? ¿Y qué cosa del Espíritu Santo? La Biblia dice que el Espíritu Santo es el auxiliador y abogado de los creyentes. El catolicismo dice que María es la auxiliadora y abogada. No es el Espíritu. El Espíritu ya no se necesita más. La Biblia dice que Cristo junto al Padre y el Espíritu Santo es Dios. Pero ahora el catolicismo colocó también a María como santísima. Y el término santísimo es solamente un término que se usa para Dios. Entonces, se está quitando a Cristo, al Espíritu Santo, y se está colocando ¿a quién? A María. Esa es la raíz del dogma de la veneración para María. Bueno, ¿en qué se basan todos estos argumentos? Yo voy a dar aquí apenas tres, hay más argumentos, pero los tres fundamentales. Primero, la perpetua virginidad de María, que es el punto más importante para el dogma católico. Y otra vez, quiero hablarte a ti, mi amigo, mi hermano católico. Esto no tiene nada que ver con tu fe en Dios. Tiene que ver con la historia y con lo que la Biblia dice. Entonces, si tú eres sincero de corazón, analiza, ve a las fuentes, abre tu Biblia, lee, porque tú tienes un compromiso con Dios. Esto no afecta a tu fe, porque tú crees en Dios. Lo que te voy a mostrar es lo que históricamente es innegable. Así está escrito, no hay manera de alterar o de quitar. Y luego tú vas a sacar tu conclusión, si continuar venerando, si continuar adorando a María, continuar teniendo el concepto que tienes o simplemente respetarla, admirarla, seguir su ejemplo, pero no al punto de venerarla. Entonces, el primer argumento sólido para el dogma es la perpetuidad o la perpetua virginidad de María. Porque el primer paralelo entre Cristo y María es impecabilidad, los dos son sin pecado.
sin pecado desde su concepción hasta la asunción al cielo. Interesante, ¿no? La perpetua virginidad e inmaculada concepción es el primer argumento para que ella pueda ser hoy intercesora. Ahora, es importante notar que en el Concilio de Letrán, que fue en el año 649, allí se resaltó la tríplice virginidad de María. Entonces, ahí se confirmó, en un concilio. ¿Y qué cosa se dijo allí? Que antes, durante y después del nacimiento de Jesús, ella se mantuvo virgen. Ustedes pueden decir, pero ¿por qué tanto énfasis en eso? Ahora viene la explicación. Según dice este argumento, que María, cuando dio a luz a Jesús, no hubo abertura de útero, no hubo rompimiento de himen y no hubo absolutamente nada. Fue un milagro y fue sin dolor. La Biblia nunca declara eso, más eso es la base para poder decir que fue una perpetua Virgen María. Entonces, la virginidad de María es vista como una condición esencial para su ministerio de redención. ¿Por qué? Aquí está la razón. Porque para el catolicismo, obviamente, el sexo está asociado al pecado. Entonces, mientras que la virginidad es un prerequisito para alcanzar un nivel más alto de santidad. Eso no dice la Biblia, porque el sexo fue colocado por Dios para la pareja antes de la entrada del pecado. Pero en el concepto es importante la perpetua virginidad de María. ¿Por qué? Porque ellos asociaron mucho el sexo con el pecado. Y es por eso que la perpetua virginidad de María y su impecabilidad lo capacitan como redentora y dadora de la gracia de Cristo. ¿Por qué? Justamente porque ella fue una perpetua virgen. Ahora entienden por qué los sacerdotes y el clero no pueden tener esposa. Porque eso sería, ¿qué cosa? Romper el nivel de santidad. Que eso es totalmente antibíblico, porque la Biblia no declara eso. Entonces, aquí está el catolicismo. 1924, página 126, declara lo siguiente. El catecismo resume: María permaneció virgen concibiendo su hijo, virgen al darlo a luz, virgen al alimentarlo y virgen para siempre. Otra vez, hay un énfasis en esto, porque ya les mencioné, para ellos el sexo está asociado al pecado, que eso es totalmente contrario a lo que la Biblia dice. Catolicismo, página 494. Esto me interesa, me llama la atención. Miren hasta qué punto elevaron a María. Ella, dice, obedeciendo, se hizo causa de la salvación para sí misma como para todo género humano. En otras palabras, ella no necesitó de un salvador. Y ella incluso puede salvar al ser humano. El nudo de la desobediencia de Eva fue deshecho por María. Por eso vino la muerte por Eva y la vida por María. Esto es totalmente antibíblico. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo va a decir en Romanos, por uno entró la muerte y por uno entró la vida, y no es María. ¿Quién es? Jesús. Pero en lugar de Jesús, ¿a quién colocaron? A María. Y esto no es un invento mío, está en el catolicismo, ¿no? Página 494 del año 1994. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Hasta aquí una pausa para abrir la Biblia. Vamos a Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué cosa es todo? No excluye a nadie. Pablo hubiese dicho, todos con excepción de María han pecado. Si es que María realmente fuese impecable, ¿no? Pero no dice, por cuanto todos pecaron, y por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué cosa dice el libro de 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5? El apóstol Pablo una vez más escribiendo a Timoteo. 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 5. Allí dice el apóstol Pablo, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres. No es María, ¿qué dice la Biblia? Jesucristo. La Biblia es clara. ¿Qué cosa dice el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 15? El texto que yo ya lo mencioné, pero vale la pena leerlo. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Dice así: no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El único
que vino a encarnarse y ser como semejante al ser humano, ser como hombre, tener la naturaleza humana, pero sin pecado, es Cristo. Fuera de Cristo, nadie tiene una naturaleza impecable. Nadie. David, ¿qué cosa decía? En pecado he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. No existe una excepción a esta regla. Es más, María dijo que se regocija en Dios su Salvador. Nadie reconoce a Jesús como Salvador si no se considera pecador. Entonces, ¿cómo es que llegó todos estos argumentos? Vamos a continuar viendo la historia y luego vamos a ver qué cosa responde la Biblia. María dice que era virgen antes, en la hora y después del nacimiento de Jesús. Muy bien. ¿Qué cosa dice la Biblia? La Biblia dice que María era virgen, sí. Isaías 7:14, Mateo 1:18. Dice que fue virgen hasta el momento de concebir a Jesús. De allí en adelante no se nos dice nada, absolutamente nada. ¿De dónde apareció la idea que después permaneció? Eso ya es creación humana, no bíblica. Las raíces del dogma de perpetua virginidad, ¿dónde se creó? En un ambiente pagano, cuando se enfatizó el celibato dentro de ciertas religiones paganas. Entonces, esto apareció después de la Iglesia Apostólica, ¿correcto? Después del primer siglo. Las relaciones sexuales dentro del casamiento eran sospechas de pecado. Y ese punto de vista llevó a Agustino, recordemos que Agustino va a formar gran parte de las creencias católicas. Agustino lo llevó a enseñar de que el pecado original se transmite a través de las relaciones sexuales. ¿De dónde sacó eso? ¿De la Biblia? No. Las religiones paganas ya comenzaron a prohibir. Incluso el apóstol Pablo va a decir en 2 Timoteo capítulo 4, cuidado de aquellos que prohíben hasta casarse o de comer hasta ciertos alimentos que son puros, porque todo lo llamaban pecado. Agustino toma esa idea y lo coloca dentro del catolicismo. Y a partir de allí se arma todo este argumento para poder adorar a María. Entonces esta idea se consolida en la tradición del celibato también para padres y sacerdotes. Entonces, este argumento derriba la idea, ¿qué idea? De que Jesús es el Dios hombre, que se tornó en las cosas semejante a sus hermanos. No dice que fue diferente. ¿De dónde sale la idea que el nacimiento de Jesús fue diferente? Cuando Hebreos 2:17 dice que Él se tornó hombre semejante, igual que todos. Cuando nosotros decimos lo que dice aquí este dogma, hacemos que la humanidad de Cristo ya no sea como la Biblia menciona. Se ve totalmente comprometida. Entonces vamos a ver qué dice la Biblia. Número 1, ¿la Biblia enseña que el sexo es pecaminoso? No. Génesis 1:31 dice que todo lo que Dios había hecho era bueno. Y eso estaba dentro de la semana de la creación, donde Dios crea al hombre, a la mujer y los bendice y los une. El sexo dentro del matrimonio fue ideado por Dios, era parte de la perfección de Dios, dentro del matrimonio. Satanás manipuló, manchó, y obviamente que después la inmoralidad y todo llegó para poder practicarlo fuera del matrimonio. Pero dentro del matrimonio es sagrado. Es más, la Biblia nunca insta al celibato. La Biblia, ¿qué cosa dice? No es bueno que el hombre esté solo, no es bueno. Y Pablo incluso en 1 Corintios 7, él aconseja. A algunos les convendría quedarse como yo, dice, pero es mejor casarse que quemarse. Entonces, Pablo insta incluso al matrimonio, la Biblia insta para el matrimonio. Y la Biblia elogia a mujeres consagradas a Dios como Ana al ser madres y dedicar sus hijos al Señor. ¿Esto qué me indica? Que el nacimiento de Jesús fue normal. Gálatas 4:4 dice, Jesús vino nacido de mujer. No hay ningún adjetivo para eso. Una mujer impecable, una mujer que no sintió dolor. No, como todas las mujeres. Exactamente así. Ahora, ¿qué cosa es lo que algunos mencionan para poder justificar este argumento? Mateo 1:18. Fíjense, vamos a leer ese texto, ¿ya? Porque es interesante para poder responder justamente ese asunto de la perpetua virginidad. Mateo capítulo 1, versículo 18. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José. ¿Cómo dice sus Biblias? Mi versión dice así, antes que se juntasen, se halló que había concebido el Espíritu Santo. Algunas versiones dice, antes que conviviesen. ¿Qué cosa es lo que nos está diciendo aquí Mateo?
antes de tener relaciones sexuales, María quedó embarazada. Entonces, cuando dice antes, quiere decir que después del nacimiento de Jesús, ellos tuvieron su vida normal. El texto dice, antes, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido el Espíritu Santo. Y ahí el verbo que se usa es sunerchomai, que da a entender que obviamente tuvieron relaciones después del nacimiento de Jesús. ¿Qué cosa dice Mateo 1:25? El texto más claro todavía. Miren lo que dice el versículo 25. Pero no la conoció, hablando de José, hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le dio por nombre Jesús. ¿Ustedes saben qué significa la palabra conocer? Cuando vamos a Génesis capítulo 4, versículo 1 dice, Adán conoció a su esposa y dio a luz a su primer hijo Caín. ¿Qué significa conocer en la Biblia? Tener intimidad. ¿Y qué cosa dice aquí el texto? Que José no lo conoció, o sea, no tuvo intimidad hasta, ¿qué significa hasta? Que después pudo, hasta que tuvo a su hijo primogénito. Ahora, al decir que dijo su hijo primogénito, quiere decir que tuvo más hijos. Porque nadie puede decir a su hijo primogénito si solo hay uno. Cuando hay uno, ¿qué cosa se dice? Unigénito o único. Pero no dice su único, dice primogénito. ¿Correcto? Ahora, Lucas 2:7 dice otra vez, dio a luz a su primogénito, no dice único. Entonces ahí hay una palabra, monogenes o prototokon. ¿Qué cosa significa? No utilizó la palabra único, monogenes. Utilizó primogénito. Tuvo más después. Si Mateo hubiese querido comunicar la idea de perpetua virginidad, hubiese escrito, José jamás lo conoció. Punto final. Ahora sí podemos decir que el dogma católico está bien. Pero la Biblia no menciona eso. ¿Te estás dando cuenta que este dogma está en contra de varias cosas que la Biblia menciona? No cambies el canal, vamos a una brevísima pausa, ya regresamos aquí en Biblia Fácil. Pastor, en Juan 19:26 dice, estando Jesús ya en la cruz, vio a María y al discípulo juntos y le dice a María, mujer, he aquí a tu hijo, y al discípulo, he aquí a tu madre. Con ese acto Jesús nos está nombrando a María como madre de todos. Hoy estamos hablando sobre cómo el dogma de la perpetua virginidad de María y otros asuntos se elevaron a María a tal punto de hacerla redentora, dadora de toda gracia. Muy bien, ya vimos algunos argumentos hasta aquí. Es interesante cuando nosotros vemos en Mateo capítulo 13, le dicen a Jesús, tus hermanos y tu madre te buscan. Hay algunos que dicen, no, pues los hermanos no eran hermanos, eran primos, eran sobrinos. No, no, no. Ustedes saben que en el griego, para cada pariente hay un término diferente, es diferente al hebreo. En el hebreo solamente hay un término para antepasado, que puede ser padre, abuelo, primo, sobrino, pero en el griego no. En el griego, por ejemplo, existe la palabra adelphos para decir hermano, homopatrio para decir medio hermano. Existe la palabra anepsios para decir primo. Entonces, cuando dice tus hermanos, eran hermanos, hermanos de Jesús. Ahora, ¿por qué es que Mateo usaría el término hermano si es que emplea la palabra madre de manera literal? No estaba hablando de manera figurada. Y Jesús obviamente les puede decir que su madre y sus hermanos son los que hacen la voluntad del Padre. Pero en sí, lo que le dijeron a Jesús eran sus hermanos literales. Incluso en los evangelios, en las cartas, encontramos a uno que es hermano de Jesús. Hay varios textos, ¿no?, que hablan sobre el ambiente familiar. Ahora, Lucas capítulo 2, versículo 5 dice que María y José viajaron para Belén para ser empadronados. Este empadronamiento era para toda la familia. Y aquí viene una respuesta interesante. Si los hermanos de Jesús hubiesen sido medios hermanos, significa que José ya los habría tenido cuando Jesús nació. Y eso significa que al empadronamiento de Belén no hubiese solamente ido José y María, sino también los hijos de José. Pero eso ningún texto menciona. Dice que solamente fueron José, María, y María está embarazada. Luego, cuando huyeron para Egipto, José, María y Jesús. No se habla de otros hijos. Eso significa que los hermanos de Jesús, probablemente y bíblicamente, nacieron después de Jesús. Incluso la incredulidad de los hermanos hizo que Jesús no haga muchos milagros en su propia tierra. Ahora, otros dicen, no, es que María decidió ser virgen perpetua. Sí, ella decidió porque era novia de José.
Número 2, la idea de José y María viviendo en un estado de perpetuo celibato va en contra del ideal de Dios. Así que esto es totalmente absurdo. Y ahí viene un segundo argumento. Ya que bíblicamente no está respaldado el primero, vamos a ver cuál es el segundo argumento para elevarla tanto a María. Segundo argumento, la Inmaculada Concepción. ¿De qué se trata la Inmaculada Concepción? De que ella es la única mujer que nació sin pecado. Todos los seres humanos nacen pecadores, menos María. Ahora, es interesante que nosotros podamos hacer una diferencia. La Biblia enseña sobre la concepción virginal, mas no la concepción inmaculada. ¿De qué se trata? Phyllis Sheff escribe en Credos sobre cristianismo, dice así: desde el punto de vista romano, el dogma de la Inmaculada Concepción completa la mariolatría desarrollada etapa por etapa, desde la perpetua virginidad, ahora ser libre de pecado. La única cosa que falta, dice, es oficializar el dogma de la ascensión de María al cielo. Claro, es que lo escribió cuando todavía no existía ese dogma, que hace mucho tiempo y es una creencia popular en la Iglesia Católica. Si ustedes se dan cuenta, todo esto va etapa por etapa. Primero concepción virginal, luego ahora viene la concepción inmaculada. Cada vez lo están ascendiendo más. Y eso no demoró mucho tiempo. ¿Por qué? Porque Pío IX promulgó el 8 de diciembre de 1854 en la fiesta de la Concepción, allí Infabilis Deus. ¿Y qué cosa es lo que dijo Pío IX? En presencia de más de 200 cardenales y obispos, proclamó este dogma. Nosotros declaramos, pronunciamos y definimos, escuchen aquí, que la doctrina según la bendita Virgen María, en el primer instante de su concepción, por gracia singular y privilegio de Dios, fue preservada inmune de toda mancha de pecado original. Esta es una doctrina revelada por Dios, por esta razón debe ser creída por los fieles. ¿Está en la Biblia? No, fue un dogma que colocó ¿quién? Pío IX, en el año de 1854. Primero solamente perpetua virgen, ahora no, ella es sin pecado. Cada vez lo suben más. Vamos a ver qué sigue. El fundamento de toda nuestra confianza, sigue diciendo Pío IX, se encuentra en la bendita Virgen María. Pues Dios confió a María, miren hasta qué punto llega, los tesoros de todas las buenas cosas, a fin de que todos vengan a saber, por intermedio de ella obtenemos toda esperanza, toda gracia y toda salvación. Ya no es Cristo, es María. ¿Por dónde se obtiene la gracia? Es por María. Esperanza por María, salvación por María. Pues es la voluntad divina que obtengamos todo por intermedio de María. O sea, Cristo ya no existe más. Solamente es una figura por allí. Así hicieron de María la indispensable de toda esperanza, gracia y salvación. Por eso es que la Iglesia Católica exalta a María a la posición redentora que solo le pertenece a Cristo. La adoración a María hoy es superior a la adoración a Cristo. Hay más templos para María que para Cristo. Hay más santuarios para María que para Cristo. Ella es más invocada que Cristo para interceder. Es considerada la fuente de toda gracia, mediador entre Cristo y todo creyente. Interesante, ¿verdad? ¿Y qué cosa dice el Catecismo? Página 252. El Nuevo Catecismo de la Iglesia Católica afirma que María coopera en la obra del Salvador para restauración de la vida sobrenatural de las almas. Por ese motivo se tornó madre en orden de gracia. ¿Y qué cosa es lo que podemos decir sobre esto? El ministerio celestial que ellos colocaron de María oscurece el papel de Cristo. Porque si es posible obtener gracia y salvación por medio de María, ¿para qué el ministerio de Cristo? Ya no sirve. Es totalmente innecesario si todo se tiene por María. La adoración a María es una suplantación de la adoración a Cristo. Y el resultado es que la adoración se coloca donde no se debe, en la criatura en lugar del Creador. Ese es el mayor problema. Y la Inmaculada Concepción fue el primer dogma católico definido exclusivamente por autoridad papal. ¿Qué papa? Papa Pío IX. Paola, tienes una pregunta. Sí, pastor. Sabiendo todo esto, mi pregunta es pecado orar a María? Sí, porque primero María no está en el cielo, no es la reina del cielo, no escucha oraciones y las oraciones deben ser solamente a Jesús. Entiendo. Me sensibiliza por el hecho de que, como te digo, toda una vida orando a María,
jamás sin, o sea, María después de Dios, Dios ante todo, Jesús ante todo, pero siempre también María. Entonces cuando yo le pregunté al pastor si es pecado orar, sí, y María no nos escucha, entonces como que, no sé si me explico, fue un poco sensible, pero entiendo. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, fíjense lo que sigue. Algunos dicen, no, es que la Biblia en Lucas 1:28 dice, salve favorecida, por eso es que ella es diferente. El verbo para favorecida es este, ¿no? Que charitomene. Es el privilegio que Dios le dio. Privilegiada, porque todas las mujeres querían ser madre de Jesús. Más ella es privilegiada, por eso es favorecida. Cuando le dice, hallaste gracia delante de Dios, no le está diciendo que ella es impecable. La palabra gracia es la palabra charis o jaristo. Y la palabra charis es extendida a todos los creyentes según Efesios 1:16, no solamente para María. Incluso María dijo en Lucas 1:46, mi alma se regocija en Dios mi Salvador. Al reconocer a Dios como Salvador, ella se consideraba pecadora, porque el único que nació y vivió sin pecado, ¿quién fue? Jesús. Entonces, cada vez suben más, un escalón. Ahora vemos el tercer argumento, la asunción corporal. Miren, primero, ¿qué cosa era? Perpetua virginidad. Segundo, ¿qué cosa era? Ella es inmaculada o ella no cometió pecado, es impecable. Tercero, ahora ella lo van a colocar en el cielo. No hay respaldo bíblico para eso, pero ¿qué cosa dice la creencia? Ahora es llevada para ser reina, así como Jesús es el Rey de Reyes. Primero impecable, luego reina del cielo, y después va a ser mediadora, que va a ser el último paso que le van o la última función que le van a colocar a María. Corredentora con Jesús, coopera plenamente con su Hijo en la redención de la humanidad. Entonces, el dogma de la asunción corporal de María fue oficialmente promulgado. Ustedes se dan cuenta, ningún texto bíblico usado hasta aquí. ¿Quién es quien promulga todo esto? Los papas. ¿Qué papa? El anterior fue el Papa Pío IX. Ahora, Pío XII, el 1 de noviembre de 1950, que obviamente el 1 de noviembre es el día de Todos los Santos, proclama este dogma de la asunción corporal. Y Pío XII dice así, miren, escuchen aquí, con autoridad de Jesús y de los santos apóstoles San Pedro y San Pablo, pronunciamos, declaramos y definimos, porque siempre todos los dogmas tienen esa secuencia, el dogma divinamente revelado que la Inmaculada Madre de Dios, la Virgen María, terminando el curso de su vida terrestre, fue asunta, o sea, llevada en cuerpo y alma a la gloria celestial. Declaramos, definimos y pronunciamos. ¿Quién? La Biblia no, fue el Papa. Para garantizar que el dogma no tenga ningún cuestionamiento, él amenazó y dijo así, si alguien se atreve a negar o poner en duda esta definición, naufrague en la fe divina y católica. Y si alguien intenta infringir nuestra declaración, sepa que incurre la indignación de Dios omnipotente y de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo. Un hombre lo hizo. Y así llevaron a María al cielo. Henry Dessinger, nota 31, página 647, dice, María alcanzó por fin, como suprema corona de sus privilegios, que fuese preservada de la corrupción del sepulcro y que a semejanza de su Hijo divino, vencida la muerte, fue llevada en cuerpo y alma al cielo, donde refulge, miren qué título le ponen ahora, como reina a la derecha de su Hijo. Reina del cielo. María fue exaltada a la más elevada posición, reina del cielo. Por eso es que hay más oraciones a María que a Cristo. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Cuando vamos a Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5 hay una escena de adoración. Y en escena de adoración, ¿quiénes aparecen? Aparece Cristo, aparece el Padre, 24 ancianos, 4 seres vivientes. En ningún momento aparece María. Aparece el Espíritu Santo. Ustedes pueden leer en casa capítulo 4 y capítulo 5 de Apocalipsis. En ningún momento. Si María es la reina, tendría que estar al lado de Cristo en la escena de adoración de Apocalipsis capítulo 4 y 5, porque es la adoración cuando Jesús entró al cielo. Ahora, ella no aparece en la visión. Jeremías incluso advierte a Judá contra el culto a la reina del cielo. Ustedes saben que esto ya era pagano, un culto pagano. Los fenicios lo llamaban Astaret, Ishtar, y en Babilonia, Ishtar en Babilonia y Isis en Egipto. Eso era una abominación, porque ellos ya tenían a una reina del cielo, solo que ahora solamente lo cambiaron de nombre a María. Ah, no, pero en Apocalipsis 12 aparece María. María, en Apocalipsis 12 aparece una mujer
que está por dar a luz al hijo varón, pero esa mujer representa a la iglesia, porque es a través del pueblo de Dios que viene Jesucristo. Y obviamente dentro del pueblo es elegido María. ¿Y por qué sé eso? Porque esa mujer fue llevada al desierto por 1260 días. ¿En qué momento María fue llevada al desierto por 1260 años o 160 días? Imposible. Entonces, eso está hablando contra la iglesia. ¿Y quién fue arrebatado al cielo? Según Apocalipsis 12, no es la mujer, es Cristo. El Hijo fue arrebatado, dice. No fue la mujer. ¿Cuáles son los dogmas marianos? María como Madre de Dios, ¿cuándo se le declaró? En el Concilio de Éfeso en el año 431. Vamos a ir avanzando, miren hasta dónde llega. Perpetua virginidad de María, ¿cuándo fue proclamada? Concilio de Letrán en el año 649. Otro escalón más. La Inmaculada Concepción fue proclamada por Pío IX en el año 1854, o Pío VIII es allí. La asunción corporal al cielo, de que fue al cielo, fue proclamada por Pío XII en 1950. Ahora, ¿qué cosa falta? Una sola, ¿no? Que sea mediadora. Ustedes saben que hasta ese punto se llegó. Como ya se lo colocó en el cielo, apareció un grupo llamado Vox Populi Mari Mediatrici, con una pregunta: si a María ya lo subimos al cielo, ¿qué hace en el cielo María? Tenemos que darle una función. Y este grupo recogió 7 millones de firmas en más de 150 países para dictar el último dogma mariano. Para que ustedes se den cuenta cómo llega esto. 150 países, 7 millones de firmas, para decir que María es el cuarto miembro de la divinidad. ¿Y qué función se le dio? Que ella es la intercesora. ¿Cuál es la diferencia entre adoración y veneración? Adoración es culto y homenaje solo a Dios. La veneración es una honra a la excelencia de una persona. Esto es lo que dice el católico. El católico dice: nosotros no adoramos a María, nosotros veneramos, ¿verdad? Entonces, ellos hacen una distinción: el culto a Dios y la honra a los santos. Dentro de está María, pero quiero decirles una cosa. Dentro de la veneración hay un nivel singular para María, que es llamado hiperdulia o veneración especial, que es apenas un poco inferior al de Dios. Sin embargo, la veneración a ella tiene que ser superior a los santos y a los ángeles. Eso se llama la hiperdulia, ¿no? Entonces, más esta distinción que ellos hacen no existe. Esto está solo en el papel. Porque en la realidad, quien es más adorada que Cristo es María. Miren, este texto ya me asusta. Se pide a Dios, mas los pedidos no son concedidos. ¿Qué cosa dice? Que sean solicitadas a María y las obtendremos. Sobre la orden de María, todos obedecen hasta el propio Dios. El libro La Gloria de María, 1931, página 169. Ante la orden de María, hasta Dios obedece. Por eso ya no busquemos más a Dios, sino busquemos a María. Totalmente absurdo. Aquí en ese texto Dios es obligado a recibir órdenes humanas y muestra que la distinción entre adoración a Dios y veneración a María no existe, porque más oraciones exaltan a María por encima de Dios. Por eso existen por lo menos 35 fiestas marianas: Anunciación, Inmaculada Concepción, Asunción. ¿Por qué la Biblia los llama bienaventurada? No solamente los llama bienaventurada María, otras mujeres también son llamados bienaventurados. Génesis 24, 60, capítulo 26, versículo 29. Y cuando dice tú eres bendita, bendita no solamente fue llamada María. Salmos capítulo 1, versículo 1 y 2 dice bienaventurado. ¿Quiénes son? Aquel que no anduvo en consejo de malos. Bienaventurado es todo aquel que ama a Dios. María, aquí está el concepto que debemos tener claro. María no fue bendita encima de todas las mujeres, ella fue bendita entre todas las mujeres. ¿Por qué entre todas? Porque fue elegida para ser la madre del Salvador, pero ella nunca fue por encima de todas. Cuando nosotros entendemos esto, vamos a llegar a la conclusión. En el Nuevo Testamento no existe un solo caso de veneración a María. Cuando los magos fueron a ver a Jesús, no se postraron ante María, se postraron ante Jesús. Además, el segundo mandamiento condena la adoración a la criatura. Algunos dicen, no, pero es un auxilio de adoración que crea una imagen mental. La Biblia condena la idolatría. Yo puedo ser una imagen para representar, pero no para adorar, no para venerar.
Para Pablo, idolatría es cambiar la gloria de Dios inmortal por imágenes de seres mortales. ¿Y cuál es el propósito final? Satanás, ¿qué cosa quiere? Desviar el verdadero camino, porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero Satanás presenta otra alternativa. En otras palabras, derribar el ministerio de Cristo, sacando a Jesús del camino. Ese es el propósito. Sí, el tema de María, por supuesto, en mi caso, viniendo de la religión católica, es un tema bastante especial. Pero igualmente no significa que yo esté cerrado a algún tipo de creencia o no, o conocimiento. Porque mucho de lo que dicen los católicos no está en la Biblia. Pastor, en Juan 19, 26 dice, estando Jesús ya en la cruz, vio a María y al discípulo juntos y le dice a María, mujer, he aquí a tu hijo, y al discípulo, he aquí a tu madre. Con ese acto Jesús nos está nombrando a María como madre de todos y al discípulo, o sea, a los hombres como hijos de María. Okay. Te voy a explicar un poquito. Era una responsabilidad judaica poder a los hijos en ciertas situaciones de emergencia encargar el cuidado de los padres a los familiares más cercanos. Pero fíjate una cosa, quien estaba al pie de la cruz no eran ni sus hermanos, porque en otro texto de la Biblia vamos a ver que los hermanos de Jesús incluso le tenían celo y envidia y dieron su ministerio. Quien estaba era Juan. Y recordemos que Juan tenía cierto parentesco incluso con Jesús. Y como estaba al lado de María, le encarga para el cuidado de María, porque al no aparecer José, probablemente José ya murió. Entonces lo que Jesús está encargando es el cuidado de su madre, porque de paso, después de su resurrección, él también iba a volver al cielo. ¿Correcto? Y hablando de la madre, no como madre de Dios, sino como madre de Dios encarnado, Dios hecho hombre. Tenía otra pregunta, Marcelo. Pastor, en caso de que María cumpla las 3 aseveraciones de la Iglesia Católica, la perpetua virginidad, la inmaculada concepción, la asunción corporal, ¿se la podría tomar en cuenta? Primera pregunta. Mi segunda consulta es, entonces, ¿dónde entra y dónde llega María? ¿Dónde debemos ponerla a María? Voy a comenzar por la última. María debe ser colocada dentro de la lista de todos los hombres y mujeres que, obedeciendo a Dios, se sometieron a la voluntad de Dios. Como Abraham, como Moisés, como los héroes de la fe. María no tiene que ser rechazada, ignorada. Existe el otro extremo, ¿no? Por decir, María, no, María, una mujer de fe, entregada, que me deja tantas lecciones de obediencia, de pureza, de fidelidad, pero nunca venerada. Y ahí respondo tu segunda pregunta. Aun si María cumpliese los requisitos, bíblicamente, te voy a leer un texto bíblico, Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. Yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesucristo. Adora a Dios. Juan estaba por adorar a un ángel. Y un ángel, siendo ángel impecable, cuando Juan se arrodilla le dice, no, a mí no me adores. Si los ángeles no reciben adoración, recuerda que el ser humano es un poco menor que los ángeles, dice Salmos capítulo 8. Entonces, somos criaturas, y criaturas no somos venerados. Criaturas somos creados para adorar, no para ser adorados. Cuando tú desvías el foco de vista, el punto de vista a Jesús, Satanás va a colocar cualquier camino. Hechos 4:12 dice así. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos.
Will never start. All it takes one spark. Feel the magic all around. Glitter sparkles hit the ground. Sing it loud, let's all go. Wishing on a star's glow. Feel the we won't reach the stars, but we'll chase them near and far. With open hearts, we'll never tire. Reaching higher, setting hearts on fire. The magic all around. Glitter sparkles hit the ground. Sing it loud, let's all go. Wishing on a star's glow. Let the music take control. Free our spirits, let them grow. In this endless night we'll stay. Lost in wonder, come what may. Twinkling stars forever bright, guiding us through darkest night. With dreams we hold so dear, the future's waiting, have no fear. Hand in hand, let's go. Feel the rhythm flow. Together we'll flow, together we'll grow. In this endless show, smiles that light the show. Lost in wonder, come what may. Twinkling. ¿Quién es? Jesús. Jesús dice, nadie viene al Padre sino por mí. No dice por María, no dice por Pablo, por Juan, no, por mí. Jesús es el único intercesor, el único digno de adoración, porque Él es el único que Dios hombre, que dio su vida para salvarnos. No es María, es Jesús. Vuelve tus ojos a la palabra, vuelve tus ojos a Cristo, y que Satanás no desvíe tu fe de Jesús, porque Él es tu Salvador. Que su palabra pueda ser el fundamento de tu fe, no la tradición, no las creencias de seres humanos, no dogmas humanos, palabra. Si tu fe está basada en la palabra, que vas a encontrar que hay un solo camino, un solo intercesor, un solo Salvador. Y ese es Jesús. Él es el camino. Él es la vida. Él es tu abogado. No necesitas de otro mediador. Él es el mediador. Y si hoy tú reconoces esa verdad y quieres abrazarla, dile, Señor, acepto tu palabra y yo me someto a ella. Ora conmigo. Gracias, Señor, por tu palabra. Y después de mostrarnos tu verdad, permítenos aferrarnos a tu voluntad, no a nuestro propio capricho. Ayúdanos a tomar una decisión, un paso de fe para poder aferrarnos a ti, no a tradiciones humanas. Te reconocemos como Salvador, intercesor y mediador para perdonar nuestros pecados.